Lucas 22, versículos 63 al 71. El tema es el siguiente. Nosotros vemos este libro, este título, en la palabra, encarnecido y azotado. Vamos a empezar a ver el derrotero hacia la muerte de nuestro Adón. Bien, entonces, ¿cuál es el significado profundo, literal, simbólico, que nos tenemos que preguntar al momento de desarrollar y leer estos temas? ¿Es nosotros realmente seguimos sacrificando al Adón? Claro. ¿Lo azotamos? Porque no mirar la Torá, sus mandamientos, todos los días lo clavamos. Porque Él dejó mandamientos específicos para que Él dice, vengo a cumplir la ley, Mateo 5:17, y los profetas. Inclusive reiteradas veces Él habla como nosotros, como la humanidad, por ejemplo refiriéndose a Israel específicamente, Israel, que no escuchas a tus profetas. O sea, Él varias veces durante toda la historia de la humanidad golpeó la puerta de los creyentes. Acá no se trata de quién cree más, quién cree menos, pelearse por cuántos años tenés en la iglesia. Las obras, claro. Tengo 20. Entras a una iglesia, lo primero que te dicen es, yo tengo 30 años, yo tengo 40. Es como que eso te da a vos un nivel alto de salvación. Y no es eso. El nivel alto de salvación se tiene por cómo sentís vos al Adón en tu alma, en tu corazón. La manera en que Él se desarrolla el Espíritu Santo, que es esa fuerza que todos, o sea, los llamados, porque también hay que tener, como dice Jeremías 1:5, los llamados, porque no todo el mundo tiene grabado en su mente y en su corazón la ley. Con la ley se nace, tal es así que nuestro ADN tiene la ley, tiene el nombre del Eterno, cada tantas cadenas, Yud-Hei Vav-Hei. Ese es el nombre verdadero del Eterno. Entonces, para nosotros sentir al Eterno, sentir su Ruá, sentirlo dentro de nosotros, tenemos que guardar sus mandamientos que están tan denostados, ignorados. ¿Qué pasa cuando vos a alguien le decís no debes mentir? Que hablan de las mentiritas piadosas. No, le dije así para que no sufra. Sigue siendo mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El maligno. El maligno. Entonces, mandamiento 1, atarás en tu mente y en tu corazón y en tu mano los mandamientos. Lo alabarás a tu Dios como único y verdadero. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la puerta que a vos te permite, cuando vos lo amás fervientemente a tu Adón, recibir Ruá. Porque Él nunca, jamás va a desoír la voz de un creyente sincero. Y solo te va a enseñar el camino. Mientras no te pongas bajo los hombres, bajo pastores falsos, que quieren su beneficio personal. Y Él los detesta. Como Él dijo, odio a los nicolaitas, o sea, opresores de pueblo significa. Aquellos que sí te llevan a la esclavitud. Porque el camino de nuestro Señor es un camino de libertad en su palabra, cumpliendo su ley. Pero cumpliendo su ley, ¿Por qué se cambió el domingo por el sábado? Eso lo tiene que preguntar la gente. Tiene que averiguar. Hoy no hay excusas. Hoy pueden googlear cualquier tema. Desde el nombre hasta el día de adoración. Desde las fiestas paganas. Hoy no hay excusas. Porque nosotros, los verdaderos creyentes, y digo nosotros,
porque hay un grupo, hay un remanente que sí lo ama con el corazón. Y no digo, nosotros no tenemos iglesia, somos personas comunes. Nuestra iglesia es nuestro templo, nuestra mente. El creyente verdadero que busca la don. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando investigás en Google, pedís Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, que es lo mismo en hebreo, Ruach HaKodesh, y de esa manera te va guiando. No me abandones, Abba, Padre mío, y guíame. Y él solito te va guiando y podés investigar en la Tanaj. Entonces, este versículo donde él es azotado, tenemos que pensar cuántas veces la humanidad hoy, incrédula, pagana, inicua, lo está azotando. Me gustaría, por favor, que todos vayamos al versículo 44 de Lucas 22. Porque podemos Sí, reflexionar mucho sobre estos versículos. sí. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él, siendo el Hijo de Dios, igualmente tuvo angustia en su corazón y fue a orar a su Padre. Entonces, podemos pensar en este minuto todo lo que ha sufrido, porque estaba en carne humana, no era de piedra. No es que, esto es fácil. No, O sea, él se tuvo que poner en el lugar nuestro y tuvo que dar él voluntariamente su vida por nosotros para entendernos, ¿no? Eso es lo que querés significar. eso es lo que quiero significar. No es algo para tomar a la ligera. No, por supuesto. No. No es algo para tomar a la ligera. Cada palabra de la Tanaj, cada palabra de la Biblia, cada palabra tiene un peso específico importantísimo. Importante. Porque fíjate vos acá en este texto que vos nombrás, y estando en agonía. O sea, su espíritu, que es su alma, consternada, en agonía, inquieto, siendo esa persona encumbrada, siendo el Hijo del Eterno. Y oraba más intensamente. O sea, Cuanto más nosotros en esto es tribulación. doble. O sea, estos tienen significado. Cuanto más agonía, más oración. Cuanto más aflicción, más oración. Cuanto más tribulación, más oración. De la mano del Ruach. Porque el Espíritu clama y el Ruach responde. Él nunca va a dejar a un hijo sin respuesta. Jamás. Porque ese es el Padre que tenemos. Un Padre misericordioso, valiente, poderoso, hermoso, fuerte. Nuestro Abba es hermoso. Y previamente, Y vos fíjate el 42. Le hablaba al Padre diciendo, Padre, con respeto, si quieres. Fíjate la educación, el respeto, el amor, la obediencia. Padre, si quieres. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él era consciente del dolor que iba a enfrentar. Pero puso la voluntad de su padre por sobre la de su propio dolor, estando en agonía. ¿Sí? Y aparte podemos ver previamente, antes de que el Hijo de Dios se pusiera a orar, vemos que le dice a los discípulos en el verso 40, Lucas 22:40, cuando llegó a ese lugar, el Hijo de Dios le dijo, oren para que no caigan en tentación. Así que podemos ver que llenos de angustia hay que intensificar nuestra oración y a su vez orar para no caer en tentación, que es algo que muchos no hacemos y hay que aplicar en nuestras vidas. No, la oración es fundamental, pero justamente el que dice ser seguidor del Señor tiene que reemplazar
los hombres por la oración. Exacto. Entonces la gente confunde, no, fui a escuchar el sermón. No, tenés que leer la Biblia, tenés que orar y escuchar el sermón, si te edifica, obviamente, pero primero la oración personal. Ante la adversidad, más que fundamental, el ayuno, la oración, el clamor, como está la humanidad hoy. O sea, vos haces 2 pasos y caminás y encontrás gente totalmente fuera de lo que es la Biblia, se burlan, se ríen, están con prácticas sexuales que no son bíblicas, con una forma de encarar la vida desde la óptica de yo puedo, yo hago, no es yo puedo, yo hago. Acá es este ejemplo que vos nombraste, que él le dice, oren, Padre, si quieres, en el 44. Nos enseña la sujeción. En un mundo yoísta, yo, de ego, ególatra, de super yo. Fíjate, diciendo, si quieres, Padre, si quieres, Padre. Muchas veces las pruebas, las tribulaciones, tenemos que entender que es así, que es una prueba dada por el Eterno. Como consecuencia de, algunos dicen pecados, obviamente es el pecado, ¿no? Lo que nos lleva a las enfermedades y las tribulaciones. Pero bueno, con humildad, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vamos a seguir acá. Jesús escarnecido y azotado. Previamente me gustaría ir a un versículo. Sí. Vamos por favor, hermana, a Santiago, la carta de Santiago, verso 22, apoyando lo que usted ha dicho. Sí. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Entonces, ¿cómo es eso de ir a la iglesia, escuchar la palabra y no hacerla? ¿De qué sirve? ¿Qué propósito tiene? Bueno, eso convalida lo que te digo en cuanto a la oración. Exacto. Por eso mismo sí. Vos haciendo la oración es la llave para que su espíritu se rúa en santidad. En santidad es cumpliendo los mandamientos, porque si no, se corre riesgo de que el maligno empiece a decirte o a hacer cosas que no corresponden y uno dice, estoy escuchando una voz. No. Por eso, arrepentimiento, bautismo, santidad y rúa. Esos son los pasos. El rúa te va marcando, como vos decís, y te marca justamente eso, la oración. Exacto. Es el pilar fundamental que Yeshua, en la oración con su Padre. En varias oportunidades se retiraba a un lugar solo, tranquilo, voy a hablar con mi Padre. Necesito hablar con mi Padre. ¿Tenemos ese sentimiento? ¿Cuántas veces en el día decimos, tengo necesidad de hablar con mi Padre? Tiene que ser así. Debe ser así. Debemos sentirlo, porque si no, no fuiste llamado. Mal que nos pese. Jeremías 5. Por eso las escrituras, Romanos, dice, amé a Jacob y aborrecí a Saúl. O sea, él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces ahora sí, continuamos con Jesús escarnecido y azotado, 22:63. Y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaron de él y le golpeaban. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Si al Hijo de Dios le han hecho esto, ¿cuánto más a nosotros? Por eso tenemos que perseverar en la fe. Por eso mismo. 64. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y Yeshua ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron el concilio diciendo, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo, si os los dijere, no creeréis, y también si os preguntare,
no me responderéis, ni me soltaréis. O sea, que a pesar de que muchas veces el Eterno nos habla, el Mesías nos habla, porque llegamos al Padre por medio del Hijo, Él nos habla permanentemente con señales siempre en santidad. Exacto. La gente incrédula, si se lo digo no me creen. Fíjate cómo dice el texto. Si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. O sea, están viendo lo que está pasando, terremotos, inundaciones, estaba predicha su venida, que iba a venir por su pueblo. Y siguen sin creer. Sobre todo los científicos, no encuentran una explicación científica. Siendo nuestro cuerpo perfecto como templo del Ruach HaKodesh, siguen sin creer. Exacto. La incredulidad por sobre todas las cosas. Pero no así para los santos, no así para los escogidos. Y cuando digo escogidos es porque pocos son los llamados, ojo. Clamad, orad, arrepentirse. Clamad, orad. Arrepentirse, clamad, orar, ayuno. 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Elohim. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Elohim. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y continúa el relato hablando de las muchedumbres, de la sentencia, de la forma inhumana que fue tratado. Por eso cuando empezó esta administración hablé de cómo nosotros hoy seguimos haciendo caso omiso a este sacrificio. Él dio su vida, Él la dio por nosotros. No es que lo mataron, Él se entregó por nosotros. Exacto. Para que se cumpliera la palabra de su Abba, siendo su Hijo unigénito, por todos nosotros. Entonces, analicemos todos los días cómo nosotros podemos ser mejor. Y ver todo nuestro entorno. Hoy que hay más violencia, no estemos en violencia, no contestemos. Y Yeshua nos dice que seamos mansos. Sí, yo entiendo que estamos viviendo mal, yo lo comprendo, porque no estamos en otra galaxia, vivimos en la Tierra y vemos las cosas que están pasando. Pero estaban escritas. Si Él tuvo la humildad siendo el Hijo de Dios de decir, Padre, si tú quieres. La humildad de Yeshua. Uno dice mansedumbre y humildad. La mansedumbre y la humildad data de escuchar al otro. Exacto. Darle al otro la oportunidad de que se exprese con educación, correctamente, en santidad. Poder hablar sobre el tema, conversar. Eso es mansedumbre, escuchar al otro. Y aprender cada día de lo que el otro teniendo como base los mandamientos. Teniendo, claro, por supuesto. Porque hoy se debate lo que no se tiene que debatir. Hoy se habla sin un fundamento. Y nuestra piedra angular es Yeshua HaMashiach. Exacto. Así que cerramos en oración este estudio, por favor. Muchas gracias, Abba, por esta palabra, por permitirnos compartirla con los hermanos de Internet. Gracias, Padre, por esta hermosa administración, por hacernos hablar. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, que así sea. Amén. Amén. Yo me